Buenos días de nuevo. Buenos días. Un lunes más estamos en nuestro canal de podcast Vivir desde ya. Ya arrancamos las últimas 3 semanas, así que hoy empezamos unas nuevas 4 semanas en las que hablaremos de la microbiota intestinal. Vamos a potenciar cuál es su importancia, cómo podemos mejorarla, qué nos puede perjudicar. Y por último hablaremos sobre algunos mitos que hemos escuchado. Claudia, Marina, esto es verdad, ¿no? ¿Qué opináis, no? Pues os dejaremos os iremos dejando una cajita de preguntas para que nos podáis preguntar y así de esta manera iremos desmintiendo o afirmando. Sí. No olvidéis suscribiros en nuestro canal de YouTube y de Spotify para no perderos ningún capítulo, así que vamos a arrancar y vamos a ello. Venga, empezamos. vamos. Hoy vamos a empezar a hablar acerca de la microbiota intestinal y cuál es su importancia, porque se habla mucho, está muy de moda, dijéramos, pero ¿por qué es tan importante? Hoy vamos a hablar acerca de ello, así que Marina, ¿nos quieres explicar un poquito qué es, en qué consiste y demás? Primero de todo, ¿qué es la microbiota intestinal? Igual que tenemos bichitos a nivel intestinal, también tenemos bichitos a nivel vaginal, en todos los sitios de nuestro cuerpo, ¿no? Pero como queremos hablar sobre todo de la salud digestiva, nos vamos a centrar en los bichitos del intestino. Entonces, ¿qué es la microbiota intestinal? Pues son ese cúmulo de bacterias, hongos, virus, no solamente bacterias, hay muchos tipos de bichitos, como decimos nosotras, que nos ayudan y apoyan a la salud digestiva, salud inmunitaria, en muchos sentidos, pero cuando está en desequilibrio pueden haber problemas, ¿no? Claro, es cierto que la microbiota intestinal no somos conscientes porque si pensamos realmente y cuándo se instaura, cómo se forma un poco todo esto, es decir, hay que entender que la microbiota intestinal ya desde que estamos en la barriga de mamá ya se está formando. Entonces aquí la microbiota de la madre va a tener muchísima relevancia en nuestra microbiota intestinal, ¿no? En la de cada uno. Por eso es importante atender un poquito a, bueno, cómo es nuestra rutina diaria, nuestro estilo de vida para potenciar... Como mamá, ¿dices? Claro, como madre para mi futuro hijo en caso de que tengamos hijos y demás, para poder iniciar, ¿no? este trámite de la mejor manera posible. Entonces ya se instaura ahí. Sí que es cierto que en el nacimiento del bebé va a tener también mucha relevancia. Han salido nuevos estudios de la diferenciación entre el parto natural, cesárea, pero bueno, se han visto diferentes maneras de poder también instaurarlo y demás. Y entonces, aparte de ahí, los primeros 3 años de vida es cuando la microbiota intestinal del bebé se va a formar con más frecuencia, va a estar instaurada de más maneras, se va a crear ahí más la variedad. Sí, se dice que los primeros, esos, ¿no? 3 1000 días, años, sí, 3 años de vida. Los 1000 días primeros de vida del niño es cuando vas de forma más permanente a instaurar lo que es la futura salud inmunitaria de ese niño. Y la relevancia también que va a tener en relación a cualquier input que pueda desequilibrarla, lo fuerte o lo resiliente que pueda estar, ¿no? Exacto. Entonces esto va a ser súper importante. Después, por otro lado, claro... O, por ejemplo, el tema de las alergias, ¿no? O del sistema inmune del niño, que a veces nos preguntamos, ¿pero por qué tiene esta tendencia? Bueno, pues a lo mejor es bueno ver qué se ha hecho durante estos 3 primeros años de vida, ¿no? Sí, siempre creo que es súper relevante en consulta cuando tratamos un proceso digestivo hormonal o cualquier tipo de proceso en general, poder atender un poquito estos primeros años de vida, porque si este bebé durante sus 3 años de vida o cuando ha sido más pequeño y demás, pues ha tomado mucho fármaco, mucho antibiótico, esta microbiota no se ha acabado de formar, mal. Exacto, ¿no? Nos da mucha información en una de las posibles causas que nos puede incitar a desarrollar alguna desregulación. Entonces esto es súper importante tenerlo en cuenta. Y luego un punto también súper importante es si ha recibido lactancia materna o no. Esto va a ser clave. Yo me encuentro no sé si te ocurre a ti, Marina, es que me encuentro muchas veces pues por situaciones de la vida, la madre
Sí que es cierto que hay veces que fisiológicamente pues le cuesta más dar de mamar. Hoy en día tenemos la suerte que hay muchísimas opciones, pero hay gente que por tiempo prioriza otras opciones, ¿no? Entonces, claro, yo creo que la gente no tiene del todo esta información tan relevante, por eso creemos que es importante parar y dar este inciso de qué importante es los 3 primeros años de vida y los consiguientes, qué importante es la lactancia materna, la Sí, porque al final lo que piensa que la lactancia materna realmente es como una bomba de nutrientes y es lo único que necesita el bebé para crecer durante mínimo 6 meses. O sea, imagínate lo importante y lo buena que es, y no solo para el niño, sino también para la madre, ¿no? Pero la fuente de probióticos que tiene esa leche y de prebióticos, que es como la materia prima de lo que puede ser una buena microbiota, es que eso no nos lo podemos perder. Totalmente, total y absolutamente. Además de todo esto, claro, yo siempre explico en consulta cuando veo un caso en los que pues, se han cogido muchas enfermedades de pequeños, entonces anginas recurrentes, otitis recurrentes, ¿no? Que esto nos lo encontramos muchas veces y se ha tenido que tomar antibiótico, fármacos, etcétera. Entonces sí que explicamos, ¿no? De decir, ostras, qué lástima o qué mala suerte, ¿no? Que ha ocurrido esta situación, pero sí que es cierto que, bueno, podemos revertirlo, sí que es cierto que no vamos a reconstruir de nuevo esta microbiota, pero podemos ayudar a dar ciertas cepas bacterianas que nos ayuden a una situación o a otra, ¿no? Aún así, ya dado un poquito esta importancia a nivel de microbiota intestinal, vamos a ir explicando más beneficios. Ahora hemos visto un poquito cómo se forma y demás. Entonces, Marina, ¿quieres empezar un poquito explicándonos algunos de los beneficios que tiene esta microbiota intestinal? A ver, tiene muchísimos beneficios. Sí que nos vamos a centrar en algunos de ellos. Si tenéis alguna duda, si queréis que expliquemos más a fondo alguno, pues nos lo dejáis, nos lo escribís. Sí. Para mí lo primordial, como yo creo todo en la vida y en nuestro cuerpo, cuando cuidamos una cosa con la que hemos nacido, nos va a dar el beneficio que toca. Entonces, si le damos lo que la microbiota necesita, va a ejercer muchísimas funciones beneficiosas para nuestro cuerpo. Algunas de ellas, sobre todo, sintetizar moléculas buenas, beneficiosas, antiinflamatorias para nuestro cuerpo. Hay de muchos tipos, tienen muchos nombres, pero así de forma general y como idea global, que si le damos lo que necesitan, van a ejercer para nosotros efectos beneficiosos con moléculas antiinflamatorias. Yo las explico, los microorganismos muchas veces los explico como una sustancia puente, ¿no? Una molécula puente, es decir, nosotros, gracias a la alimentación, alimentamos a estos microorganismos y ellos hacen un poquito la misma función que nosotras. Ellas comen y segregan un producto, ¿no? En este sentido. Entonces es súper chulo porque hay unas bacterias que nos producen un tipo de moléculas, otras producen ciertas vitaminas, minerales, otras producen neurotransmisores. Entonces, cuando todo está en sintonía, en un entorno adecuado, nunca vamos a lograr tener siempre la misma microbiota intestinal, pero en el momento en el que nos encontremos por edad, por estilo de vida, por situación en la que vivimos, cuando todo está en sintonía y adecuado, funciona adecuadamente. Entonces yo alimento, le doy nutrientes, ella me devuelve, ¿no? Esta respuesta. Cuando yo no la alimento o yo no la cuido como la tengo que cuidar, me responde con esta respuesta. Entonces es clave, ¿no? Es como recoger lo que siembras, pues esto es un ejemplo totalmente que yo veo súper claro, ¿no? Esto es importante. Y otro beneficio, y que realmente es el que creo que más utilizo en consulta y que es poco conocido para el paciente, es que no olvidemos que el 80%, creo que era 80%, de células del sistema inmunitario se encuentran en la barriga. Entonces, ¿cuánto de importante es que cuidemos la barriga para tener un sistema inmune fuerte? Claro, esto es súper importante. Cuando nosotros tenemos una desregulación a nivel de microorganismos, una composición inadecuada de esta microbiota intestinal, nuestro sistema inmunológico esto lo detecta. Entonces va a entender que hay sustancias que no reconoce, ¿no? Dentro de esta situación, por lo tanto, ¿qué hace? Las baja.
y al atacarlas empieza a segregar una cadena de inflamaciones y aquí ya empezamos ciertas desregulaciones, esto con cierto tiempo, Al camino. pero bueno, esto es importante entenderlo dentro de esta situación, por lo tanto es clave para este sistema inmune, nos protege, hace que esté relajado, entiende el sistema inmune cuando reconoce un poco todas las moléculas, estas bacterias, estos microorganismos que están en su sitio y como tienen que estar, está en calma, está tranquilo, calmado. porque es zona de confort. Cuando esto está desregulado, empieza a actuar como tiene que ser, ¿no? Pero bueno, vamos a intentar regularlo en esta situación. Al final también para mí uno de los beneficios más claves es que potencia esta regulación a nivel intestinal. Una buena composición de los microorganismos en mi microbiota intestinal va a potenciar un buen tránsito intestinal, que esto va a ayudar, ¿no?, a que todo funcione adecuadamente por lo que hemos explicado. Nos protege. Al final estas bacterias y estos microorganismos muchas veces hacen esta función de barrera, entonces esto va a ser clave. Si tengo más función de barrera donde no la tengo que tener, voy a hacer que no pueda absorber los nutrientes que tocan, y si tengo poca barrera donde la tengo que tener, no me está protegiendo. Entonces esto es clave y no hay, mucha gente me pregunta, vale, ¿cómo tiene que ser esta microbiota intestinal? No hay una composición correcta, sino que tu cuerpo se sienta en sintonía, ¿no? Y que contra más variedad, más posibilidad de bacterias buenas vas a tener. O sea, si tenemos este ratio para llenar, contra más bacterias buenas haya, menos lugar habrá para las bacterias malas. Claro, esto es súper importante y que estén en el sitio que toca. Exacto. Que esto lo comentaremos más adelante, Sí. pero hay en sitios en los que, como por ejemplo la primera parte del intestino delgado, en ese momento a mí me interesa que no haya gran cantidad de bacterias, porque al final lo que busco es que haya la máxima capacidad de digestión y de absorción, ¿no?, para que mi cuerpo funcione adecuadamente. Si ahí tengo, como yo digo, un bosque inmenso, ¿no?, de bacterias, no voy a poder funcionar adecuadamente. Todo tiene como su lugar, su momento, su función. Totalmente. Evidentemente. Y como ya último, algo chulo, a mí me parece chulo, es que también según el tipo de bacterias que tenemos, nos va a predeterminar absorber de una forma u otra los alimentos y los nutrientes, igual que en el caso extremo, ¿no?, un SIBO, que es porque tenemos un tipo de bacterias que al fermentar el alimento nos genera un gas malo o en exceso. Si tenemos otro tipo de bacterias, con ese mismo alimento va a generar otro tipo de gas o molécula. Exacto, yo creo que nunca hay unas bacterias o microorganismos malos como tal, porque al final todo tiene su función. Si tengo muchas bacterias productoras de hidrógeno, va a haber mucho hidrógeno, pero si están compensadas con las arqueas, que son las que se alimentan de hidrógeno y producen metano, hasta ahí está bien si todo está regulado, porque este gas se produce, estas bacterias producen el gas y va siendo reabsorbido. El problema está cuando está desregulado. Es como el pylori. El pylori, en su justa medida, o hay personas que lo tenemos y no hay síntomas, es protector contra el asma. Claro. Pero si está sobrecrecido o hace daño o daña la mucosa o pues lo que en sea, el sitio en el que no tiene que estar, que pues esto mal. Está claro, ¿no? Entonces esto es súper importante, yo creo que es interesante y hay que tenerlo en cuenta y tener clave en la cabeza por qué es importante, porque claro, yo escucho que la microbiota intestinal es muy importante, pero ¿por qué? Pues aquí tenemos una serie de cositas, entonces claro, ahora es como, ¿no? ¿Cómo lo hacemos para tener esas bacterias buenas y no las malas, Claudia? Pues yo creo que esto es digno de un capítulo extra, de decir, yo creo que hoy nos hemos centrado bastante en explicar y exponer el por qué es importante, cómo se forma cuando empieza y cómo la podemos ir regulando, pero yo creo que es importante destinar un capítulo que os lo explicaremos la semana que viene, así que no os lo perdáis, porque os hablaremos de cómo puedes empezar a mejorar tu microbiota intestinal, y no solo con la alimentación, sino con pequeños actos en tu día a día, en tu estilo de vida. Todo suma. Al final, es decir, todo suma y todo ayuda, así que no os olvidéis de suscribiros en nuestro canal. Muchas gracias por vuestro apoyo y nos vemos la semana que viene. Un saludo. ¡Mua!